Estamos nosotros trabajando nuestro cuadro, ¿sí? Voy a quitar el video para tener un poquito de más espacio. Bueno, entonces teníamos nuestro cuadro, ustedes lo completaron, ustedes tenían el cuadro completo, ¿sí? Y la idea era trabajar las medidas de tendencia central, trabajamos a partir de ese cuadro de datos, nuestra media aritmética, ya con los datos de la tabla, ya calculamos la media aritmética. Luego la mediana, habían dos formas de calcularla. Primero, pues, establecer la clase mediana, que era donde caía el dato que estaba en el centro. Si los datos todavía eran visibles para nosotros, entonces buscábamos el dato que de forma ordenada quedara en el centro y entonces verificábamos en qué intervalo que se integraba o se agregaba ese dato que estaba en el centro y esa era la clase mediana. La segunda forma de establecer la clase mediana era observar las frecuencias, como les dije, ¿sí? Usted miraba las frecuencias, ¿ah? Y miraba que habían 57 datos. Entonces usted no sabía qué dato quedaba en medio, pero sí sabía que era el dato número 28, ¿verdad? Eh, bueno, realmente el dato número 29 eh, era el que quedaba eh, en el centro, ¿verdad? Entonces ahí usted miraba que en las frecuencias, pues usted hasta aquí llevaba 24 datos en los dos primeros intervalos, no se había incluido el que estaba en la posición 29. En el tercer intervalo incluimos 10 datos más, de manera que incluimos los que estaban en la posición desde la posición 25 hasta la posición 34, incluyendo la 29, y eso nos garantizaba que aquí estaba la clase mediana, para poder encontrar la clase mediana sin necesidad de verificar los valores originales. Bueno, eso lo vimos. Calculamos la moda también. Bueno, luego de establecer la clase mediana, calculamos la mediana en sí, aplicando esta fórmula. El límite real inferior de la clase mediana más n partido 2, que es el número de datos menos 2, perdón, entre 2, menos la frecuencia acumulada que estaba anterior a la clase mediana, no la frecuencia acumulada de la clase mediana, sino la frecuencia acumulada anterior. Y luego la frecuencia absoluta, la FI, de la clase mediana, que era la que iba aquí, ¿sí? Y luego multiplicamos por la amplitud o tamaño del intervalo, y aplicando los datos, teníamos 29.5 más n partido 2, que era 57 medios, menos 24, que si usted observa, regresando el dato, ¿ah? Aquí está la frecuencia acumulada. Esta es la clase mediana y la frecuencia acumulada anterior es 24, ¿sí? Mientras que la frecuencia FI de la clase mediana es 10. Por eso cuando aplicamos la fórmula, entonces decimos FA es 24, lo ponemos en la fórmula. FM, que es la frecuencia absoluta, la FI de la clase mediana, es 10. El tamaño del intervalo es 10 porque se cuentan los límites. Se cuentan los límites, ¿sí? Entonces, tamaño es 10. Si usted se recuerda al inicio, definimos que el tamaño de los intervalos iba a ser de 10. Y luego, entonces, aplicamos la fórmula y nos sale un valor de 34 años, la mediana. Estoy repasando. La moda, para la moda, había que establecer la clase modal, y la clase modal era la clase que tenía mayor frecuencia, o sea, donde la FI era más grande, ¿verdad? Y una vez detectada la clase modal, pues aplicábamos la fórmula que dice moda es LRI más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por I. Es una fórmula más sencilla. ¿Abril? Buenos días, solo con una consulta. Fíjese que a mí no me quedó claro qué valor debería tomar yo cuando era FM y la I en la anterior. Aquí. Sí, esa de frecuencia absoluta y la amplitud, como usted dijo, de que
en algunos casos nunca, o sea, cambiábamos. En este caso, cabal, hubo coincidencia que ambos son 10, pero así como en la hoja de trabajo, yo creo que cambia, pero no estoy seguro porque no Sí, muy entendí de dónde porque sacaban los eso datos. no tiene que ser igual. Estos dos no tienen que ser igual. Nunca les dije que tenían que ser igual. Este toma su valor y este toma su valor. ¿Qué valor toma este? La frecuencia absoluta de la clase mediana. Si usted tiene el cuadro en su cuaderno, lo dibujó, lo fue haciendo conforme lo hicimos, usted va a ver que la frecuencia de la clase mediana, yo regreso, esta es la clase mediana, es la clase 3, o sea, el intervalo 3. Recuerde que se llama clase o intervalo. Entonces, el intervalo 3 es la clase mediana. ¿Cuál es su FI? Es 10. Aquí lo tiene, mire, este es un valor 10. ¿Qué valor es? 10. Ese es el FI de la clase mediana. Es el que va en la fórmula en el denominador. Ahora el que va multiplicando al final es el tamaño del intervalo. Ese nosotros lo definimos a un inicio. ¿Eh? Tamaño del intervalo, nosotros definimos que iba a ser aquí, el número de intervalos iba a ser 7 y el tamaño del intervalo pues fue igual a 10. 9.57 nosotros lo propusimos como 10. Pero en la tabla usted puede contar, incluyendo los límites 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hay 10 valores. Cualquiera de los intervalos tiene 10 valores, incluyendo sus límites. ¿Ah? Entonces ahí es donde usted se da cuenta que en la fórmula este I vale 10, porque es tamaño del intervalo. Fue de 10 en este caso. No siempre va a ser de 10, a veces es de 8, de 9, de 20. Esto varía. Entonces esto representa el tamaño del intervalo, mientras que esto representa la frecuencia de la clase mediana. ¿Verdad? Bueno, en cuanto a la moda, que también habíamos visto, primero la clase modal. Regresando al cuadro, yo tengo que regresar al cuadro porque lo tengo en una diapositiva anterior, usted lo tiene en su cuaderno ahí a mano. Regresando al cuadro, detectamos que la FI más grande es esta. Entonces, esa es la clase modal. Este intervalo es la clase modal. ¿Sí? Su límite real inferior es 19.5, si usted se da cuenta. ¿Ah? Su frecuencia es 19 y la frecuencia anterior es 5 y la frecuencia posterior es 10. De manera que ya teniendo la clase modal, nosotros calculamos la moda. Y decimos que LRI es el límite real inferior de la clase modal. ¿Ah? Ya dijimos que era 19.5. Usted la tiene ahí a la par, 19.5. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior. Y de nuevo es el tamaño del intervalo, es amplitud o tamaño del intervalo. Entonces estamos pendientes de delta 1 y delta 2, que eso lo llegamos a establecer en el cuadro. ¿Sí? Delta 1 es la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia anterior. 19 menos 5 es 14. Y delta 2 es la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia siguiente. Ese es delta 2. 19 menos 10 sería 9. Entonces, delta 1 vale 14 y delta 2 vale 9. Eso fue lo que aplicamos a la hora de calcular la moda. ¿Ah? Entonces decimos aquí 29.5. Delta 1 es, ya vimos 19 menos 5, 14. ¿Ah? Este sería delta 2, no delta 1. Delta 2 es 19 menos 10, es 9. Es este que va aquí abajo. ¿Sí? Lo vemos si lo podemos cambiar de una vez. No lo podemos cambiar. Después lo vamos a dejar ir al modo de edición. Aquí. Bueno, entonces, un delta vale 14, que es el F, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, vale 14. Y el otro vale 9, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia siguiente. ¿Ah? Ya teniendo estos datos, aplicamos la fórmula que dice 19.5 es el límite real inferior de la clase modal.
Usted lo tiene a la par en su cuadro. Más 14, que es el delta 1, dividido delta 1 de nuevo, más delta 2, que es 9. ¿Sí? Y multiplicado por 10. Cuando usted va a hacer esa operación, la moda le da 25.58 años. Ese es un repaso, pero no sé si alguien tiene alguna duda de esta parte que ya habíamos tratado. Bien, en este caso, estas serían las tres medidas de tendencia central para datos agrupados. La mediana, la media aritmética, que fue la primera, que es el promedio, la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora vamos a calcular tres medidas de dispersión, ya no cuatro, solo vamos a calcular tres, que es la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Y el coeficiente de variación. Esas tres nada más. Rango ya no vamos a calcular, porque ese nos sirvió para hacer el cuadro al inicio. Entonces, repito, las medidas de dispersión que vamos a calcular son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Veámoslo despacio. Esto es lo que no hemos visto. Lo otro ya lo habíamos visto. Entonces, veamos esto, cómo se calcula. Es muy fácil. Ahí las medidas de dispersión en datos agrupados es muy fácil calcularlas. Para la varianza se aplica esta fórmula. Es parecida a la fórmula de la varianza para datos sin agrupar, pero aquí ya incluye valores de la tabla de frecuencias. Copie la fórmula de la varianza. Dice la varianza, en este caso para población, este sería para muestra, varianza para muestra, sería FI MI cuadrado, la suma de estos valores, la suma de FI MI cuadrado, menos la suma de FI MI que está elevada al cuadrado. Es diferente. Esta es la suma de los valores al cuadrado, la suma de la última columna. Esta es la suma de la penúltima columna que hay que elevarla al cuadrado. Y se divide dentro de n y todo dentro de n menos 1. N es igual a decir suma de FI. Usted se recuerda que la suma de FI da igual que n, 57 datos en nuestro ejemplo. Entonces, verificando los valores, copie la fórmula, ¿verdad? Póngale ese cuadrado mejor para que no tenga inconveniente y esto se refiera estrictamente a la varianza de la muestra. Entonces, en lugar de sigma, pongámosle ese cuadrado para que se diferencie que es muestra. Y copie la sumatoria de FI/MI cuadrado menos sumatoria de FI/MI elevada al cuadrado partido n, que es el número de datos. Usted lo obtiene como sumatoria de FI, es lo mismo. N es lo mismo que sumatoria de FI. Partido todo sumatoria de FI menos 1. ¿Sí? Vamos a la tabla y entonces usted dice la sumatoria de FI. Yo no la tengo, la sumatoria, pero le voy a mostrar. Aquí estaría la sumatoria de FI MI cuadrado. Usted la calculó al inicio. Me la doy. Y esta es la sumatoria de FI MI. ¿Ah? Entonces, esos valores, sumatoria de FI/MI cuadrado y sumatoria de FI/MI, la suma de estas dos últimas columnas, son las que se usan para la fórmula de la varianza. Por eso usted tiene que tener su tabla completa, para ya es muy fácil calcular ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me dice cuánto era la suma de FI/MI? La suma de la penúltima columna, ¿cuánto era? 2086.5. Gracias, 2086.5. ¿Y alguien me dice cuánto era la suma de FI/MI? 89.724.25. 89.724.25. Gracias. Entonces, con estos valores que usted ya sepa, ya solo aplica la fórmula para calcular la varianza. Retorno a donde estaba la varianza. Y aquí la tenemos. Sumatoria de FI/MI cuadrado, sumatoria de la última columna, era 89.724.25. Menos la sumatoria de FI/MI, que es la suma de la penúltima columna,
2086.5. Ese 2086.5 se eleva al cuadrado y se divide entre 57. Y el resultado de toda esta operación, 57 es el n, o sea, la suma de FI. El resultado se divide entre dn-1, o sea, 56. Hagan esa operación y verificamos si el resultado coincide con este valor. ¿Está bien? Vale, entonces esa sería la varianza. ¿Ah? La varianza solo es aplicar esta fórmula. Repito, lo único es que mejor cambiemos por ese cuadrado para que el n-1 no nos estorbe aquí, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta sobre la varianza? Sobre el cálculo de la varianza. ¿No? Anoten su valor ahí porque sobre esos valores vamos a ir concluyendo más adelante sobre el ejercicio. Bueno, una vez calculada la varianza, como dicen los muchachos, el resto es pan comido. O sea, es muy fácil calcular el resto de las medidas. La desviación estándar, que es S, simplemente es obtener la raíz cuadrada de la varianza. Si yo calculo la raíz cuadrada de 238.34, el resultado sería 15.44 años. Creo que voy a corregir de una vez para que esto no se van a equivocar de que estamos trabajando con años, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, aquí le vamos a poner años. Bueno. Y aquí también le vamos a poner años. Ahorita solo hago esa corrección y les vuelvo a presentarla. Les vuelvo a presentar la presentación. Bueno, ahora sí. Perdón, solo hice la corrección para que la variable coincidiera, ¿verdad? Entonces, aquí están los datos. La desviación estándar, ya no se le salió los años ahí. Bueno, por favor, eran años. Y el coeficiente de variación, la fórmula es desviación estándar dividido la media por 100. En este caso, la desviación estándar es de 15.44 años dividido la media y multiplicado por 100 me da un valor de 42.18%. ¿Sí? 42.18%. ¿Alguna pregunta sobre estas medidas? Por favor, ahí pueden preguntar. Varianza tiene su fórmula donde ya los datos están calculados, solo es de aplicar la fórmula, solo es de obtener los datos que están en la tabla, colocarlos en la fórmula y hacer el cálculo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Y el coeficiente de variación, que es la última medida, sería la desviación estándar dividido la media aritmética que usted calculó al inicio, multiplicado por 100. Eso se expresa en porcentaje. ¿Preguntas?
Bueno, no hay preguntas. Brandon, de nuevo. Pero ahí en el porcentaje, ¿sí lo dejamos con los decimales siempre o solo enteros? No, se pueden tomar 2 decimales, que eso lo que da es un poquito de más precisión, ¿verdad? Hay un 42.18% de variación. Ustedes se recuerdan que dijimos que el coeficiente de variación lo que nos decía era cuánta variación había en los datos. Y que nosotros tomamos de referencia, que no es una ley, pero es solo una referencia, es decir, una base nada más, que mayores de 20% íbamos a decir que había mucha variación. Y menores del 20%, entonces que había poca variación. En el ejemplo que tenemos aquí ya es el doble de ese valor que pusimos de referencia, ¿verdad? Porque hay un 42% de variación. Quiere decir que existe mucha variación en los datos. Eso nos dice el coeficiente de variación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, deberíamos de hacer unas conclusiones, pero las conclusiones yo le voy a pedir a usted que las haga más adelantito, porque me quiero referir a unas gráficas que se utilizan para complementar la descripción de los datos, o sea, para ayudarnos a describir los datos que estamos nosotros analizando, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de gráficas que se utilizan conjuntamente con esta técnica de distribución de frecuencias para que nos ayuden a interpretar cómo está la distribución de los datos, cómo se presentan los datos, qué comportamiento tienen los datos. Eso lo podemos ver en las gráficas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces aquí las conclusiones es una diapositiva en blanco, usted las va a escribir. Bueno, yo le voy a ayudar a que las escriba, entre ambos vamos a generar las conclusiones a partir de las medidas que ya calculamos, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, y también a partir de las gráficas. Entonces vamos a dejar un poquito pendiente las conclusiones y al terminar las gráficas regresamos de nuevo sobre las conclusiones. Bueno. Entonces las gráficas, y les voy a dejar de tarea que usted investigue una tercera. Las gráficas que a nosotros nos ayudan para describir los datos, para mostrar cómo es el comportamiento de los datos que estamos analizando, pues existen varias. Cuando empezamos a ver la técnica de datos agrupados, yo le dije que la tabla que construimos, esa tabla que tiene 8 columnas, nos iba a servir particularmente para 2 cosas. Número 1, para calcular las medidas de tendencia central y dispersión. Y ahí hicimos eso. Con la ayuda de la tabla, con la ayuda de los datos de la tabla, calculamos las medidas de tendencia central y de dispersión. Y el segundo objetivo, la segunda cosa para que nos iba a servir la tabla, era para construir gráficas que a nosotros nos permitieran describir los datos. Entonces esas 2 cosas nos permite la tabla que creamos. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión de una forma sencilla y también construir gráficas que nos ilustren, que nos indiquen cómo está el comportamiento de los datos. Para eso sirven las gráficas. Bueno, una primera gráfica que vamos a ver se llama histograma. El histograma es esencialmente una gráfica, como decir, de barras, solo que las barras representan los intervalos que nosotros creamos y cuántos datos hay en cada intervalo. Eso representan las barras. Entonces, describamos en qué consiste el histograma y después usted me puede preguntar. Usted puede hacer a la par su histograma y idealmente me gustaría que usted lo fuera haciendo conforme vamos hablando sobre el mismo. Entonces, ¿qué es el histograma? Es una gráfica de barras apareadas. Quiere decir que las barras están pegadas, ¿no? Están a la par, digamos, una de la otra. Entonces, una gráfica de barras apareadas que ilustra la distribución de frecuencias. Que ilustra quiere decir que muestra o que enseña
cómo está la distribución de las frecuencias de las diferentes clases construidas. Recuerden que las diferentes clases se refiere a los intervalos. Clase o intervalo es lo mismo en este tema. Entonces, se diseñan estos histogramas en función de los límites reales que se ponen en el eje X. Ahí en el eje X se ponen los valores de los límites reales. Y en el eje Y se ponen los valores de las frecuencias absolutas. ¿Ah? Eso va en el eje Y. Entonces, repito, este es el histograma. El histograma consiste en una gráfica donde se crean barras. Cada barra va a mostrar una clase, o sea, un intervalo. ¿Qué frecuencia tiene? O sea, cuántos datos tuvo ese intervalo. Eso es lo que muestra el histograma. Entonces, es una gráfica de barras donde en el eje X vamos a poner los valores de los límites reales y en el eje Y vamos a poner las frecuencias absolutas, las FI, frecuencias absolutas. O sea, cuántos datos hubieron en cada intervalo. Bueno, ¿cómo se hace? Entonces, a partir de los límites reales que usted colocó en el eje X, se levantan barras verticales, o sea, columnas continuas, una tras otra, cada una representa un intervalo. ¿Qué alcanza cada columna? O sea, cada barra alcanza una altura dependiendo de la frecuencia que tenga cada intervalo de clase. ¿Sí? En eso consiste teóricamente el histograma. Ahorita lo vamos a ver de manera práctica. Solo quiero regresar, yo tengo que estar regresando, usted no, porque usted tiene su tabla ahí a la par en su cuaderno, la tabla que quedó. Pero yo tengo que regresar para mostrarle qué datos son los que se usan para hacer el histograma. Entonces voy a regresar un poquito de nuevo la presentación a donde estaba el cuadro, y aquí está el cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a construir el histograma? Usamos estos valores de los límites reales. ¿Cuál es el primer límite real? 9.5, el segundo es 19.5, el otro 29.5, etcétera. El último límite real es 79.5. Y en el eje de la Y ponemos las frecuencias absolutas, las FI. Las FI, lo que hacemos es, para saber hasta dónde va a llegar nuestro eje Y, nuestro eje vertical, miramos cuál es la frecuencia absoluta más grande. Entonces, el eje Y debe abarcar o debe alcanzar a cubrir hasta la frecuencia más grande. En este caso, la frecuencia más grande fue 19. Bueno, tenga presente esos valores, tengas a mano, porque esos valores nos van a servir para construir el histograma. Regresemos entonces al histograma. Bien. Se construye entonces a partir de los límites reales, se generan barras verticales continuas hasta una altura correspondiente. Quiero que todos hagan el histograma. Lo van a hacer ahí en su cuaderno, tenga regla y lápiz, ¿verdad? Para construir el histograma. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Aquí lo voy a presentar yo ya. Por favor, trazan dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical, usted va a ir poniendo los límites reales a una distancia equivalente, ¿verdad? O sea, a igual distancia, porque los límites reales están separados igual distancia. Entonces va a ir poniendo los límites reales. 9.5, 19.5, 29.5, 39.5. ¿Se recuerda? Usted tiene ahí su tabla a mano, los límites reales. El último límite real es el límite superior de la última clase, ¿va? 79.5. Luego hace lo siguiente. Le voy a preguntar a Juchan César. ¿Qué frecuencia FI tiene la primera clase? ¿Cómo, ingeniero? ¿Qué frecuencia FI tiene la primera clase en nuestro ejemplo? Sería 5. 5. Gracias. Y otra pregunta. ¿Esa primera clase de qué límite a qué límite real va? De 9.5 a 19.5. Correcto. Muchas gracias, César. Es correcta su respuesta. Entonces, esa clase que va de 9.5 a 19.5 tiene una frecuencia de 5, una FI de 5.
Vamos a ver, Andy Galvez, la segunda clase, de qué límite a qué límite va y cuál es su frecuencia absoluta, su FI. La frecuencia absoluta es de 19 y el límite real es de 19.5 a 29.5. Muchas gracias. Entonces, con esos datos, usted va a ir construyendo su gráfica, ¿sí? Quiere decir que el intervalo que va de 9.5 a 19.5 está representado por esta primera barra. ¿A dónde debe llegar esa primera barra? A una frecuencia de 5, ¿sí? Si se da cuenta, nosotros las frecuencias las llevamos hasta el valor 20 porque ese abarca el 19, que es el valor más grande. Pudimos terminarla en 19, pero normalmente la llevamos a un valor un poquito más redondeado. Entonces lo llevamos a 20, ¿sí? La idea es de que se alcance a cubrir la barra más grande. Entonces, la primera clase, o sea, el primer intervalo que va de 9.5 a 19.5, tiene una frecuencia de 5. Usted lo que hace es construir una barra que llegue a un valor de 5, aquí en el sentido vertical. Y ahí construye la primera barra. Luego, la segunda barra representa al segundo intervalo, el intervalo que va de 19.5 a 29.5. Usted lo que hace ahí es llevar esa barra que va pegada a la otra, porque ahí donde termina un intervalo, si se da cuenta, ahí mismo comienza el siguiente. Entonces, esa barra la lleva hasta 19 porque esa fue su frecuencia, ¿sí? Esa fue su frecuencia. Anthony, dígame qué frecuencia tuvo la tercera clase. Anthony García. Sus límites, el inferior es 29.5 a 39.5 con una frecuencia absoluta de 10. Correcto, muchas gracias. Entonces usted lo que hace es, ahí en esos límites, construye una barra que llegue a una frecuencia de 10. Si se da cuenta, ahí es donde ya. Vayan construyendo su histograma, por favor, todos. ¿Sí? Ya le dije, hace su trazo del eje X, donde va a poner los límites reales. Aquí hubo un problema porque yo el ejercicio original lo había puesto con un cultivo, entonces puse aquí rendimiento, pero estos no son rendimientos, sino que son años, ¿sí? Los límites de 9.5 a 19.5 hubieron 5 personas, de 19.5 a 29.5 hubieron 19 personas. Así estos representan edad en años de los participantes. Desde 39.5 a 49.5 hubo una frecuencia de 13. Entonces hasta ahí llegamos. Habían 13 personas que tenían esta edad. Por favor, termine de construir su histograma. Así es como se construye. En el eje X se ponen los límites reales, en el eje Y las frecuencias absolutas, ¿sí? Y entonces lo que hace es crear barras para cada intervalo, o sea, para cada clase, que lleguen a una altura que marque el valor de su frecuencia. O sea, cuántos datos subieron en ese intervalo. Eso es lo que nos va marcando la altura de las barras. ¿Alguna pregunta sobre construir el histograma? Repito, el año pasado usé este ejemplo, pero yo lo usé con rendimiento de papa, pero ahora quise cambiar y ahí no me percaté y entonces volví a ponerle rendimiento, pero aquí es edad en años porque cambiamos el planteamiento diciendo que era datos de edad en años de participantes en un evento. ¿Alguna pregunta? ¿Todos están haciendo su histograma? Entonces, lo que deberíamos hacer es ponerle un título al histograma que estamos haciendo. Un título que normalmente para las gráficas los títulos se colocan en la parte de abajo. Esa es una recomendación para las gráficas, los títulos se colocan en la parte de abajo. Entonces pongamos de título histograma que representa la distribución de las edades en años de los participantes en un evento de capacitación. ¿Verdad? Entonces complete de construir su histograma, por favor.
Solo repito, como usé la misma gráfica, resulta que aquí le puse rendimiento y no era rendimiento, sino que era edad en años de los participantes, ¿verdad? Y la frecuencia es cuántas personas hubieron en cada participación. Entonces, tenemos 2 minutos, nos volvemos a conectar al momento de que se corte, por favor. Pero en esos 2 minutos voy a hacer preguntas de interpretación a la gráfica. Dígame, Edwin Aníbal Córdoba, Sí, dígame, ¿qué interpreta usted en esa gráfica? ¿Qué le está mostrando esta gráfica? ¿Qué puede sacar de conclusión de esa gráfica? que cada, por cada rendimiento, o sea, los límites reales va a haber la frecuencia absoluta, es decir, la distribución de cada edades en el Es rango. edades, ¿no? Son edades, repito, disculpe, eso no es rendimiento, son edades. Ajá, las edades. Vaya, entonces dígame, ¿entre qué edades hubieron más personas? Por favor, ¿entre qué edades hubieron más personas? Entre 19 a 30 años. Gracias, es correcto lo que dice. Bueno, aproximadamente va entre 19.5 y 29.5 hubieron más personas. Ahora le voy a preguntar a alguien más. Por último, Danilo Cumes, ¿entre qué edades hubieron menos personas? Danilo. Entre 69 a 79 años. Correcto. Entonces, esto nos está mostrando cómo está la distribución de edades de los participantes en ese evento. Al momento de volvernos a conectar, voy a volver a hacer un par de preguntas más sobre la misma gráfica. Entonces, obsérvela, complétela y saque sus conclusiones sobre la misma, ¿verdad? Complete la gráfica